Bien, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Félix González y hoy vamos a estar hablando dentro de la serie de virtualización acerca de protección de datos y virtualización. Lo que hoy vamos a estar tratando es cómo nosotros podemos de alguna manera utilizar las tecnologías de protección ante desastres que nos entrega Microsoft para nuestros entornos virtualizados y así de alguna manera asegurar la continuidad de negocios dentro de la organización. Estaremos hablando de algunos conceptos inicialmente que son básicos acerca de qué es realmente la recuperación ante desastres, cuáles son los componentes que intervienen en la recuperación ante desastres y cuáles son las herramientas que apoyan estos modelos de recuperación ante desastres o apoyan a los componentes de la recuperación ante desastres. También estaremos hablando acerca de, qué hace uno de los productos estrellas de Microsoft para apalancar el soporte a las tecnologías de recuperación ante desastres, como lo es uno de los productos de la familia de System Center, Data Protection Manager, en su versión 2010. Y cómo este se apoya entonces en todo lo que es la infraestructura o la capa virtualizada que tenemos en nuestro centro de datos y cómo también podemos de alguna manera entregar servicios consolidados de respaldos, no solamente a la capa de virtualización, sino también a la capa física. Que es también uno de los puntos críticos al momento de tomar la decisión de virtualización. Si bien es cierto que la virtualización es un elemento clave en la consolidación de servidores, en la consolidación de los centros de datos, en función del ahorro de energía y de todas aquellas variables que intervienen en la toma de decisión para lograr la virtualización, no se escapa de ello el hecho de que necesitamos crear de alguna manera un escudo que nos permita blindarnos en el momento en que uno de los equipos físicos que mantienen las máquinas virtuales falle. Cuando hablo de esta falla, hablo de una falla de hardware específicamente. Entonces, ¿qué hacer cuando falla el hardware de un equipo físico que tiene una carga importante o no de máquinas virtuales? Entonces, vamos a ver cómo nos apoyamos en Data Protection Manager para mitigar el riesgo de la pérdida de datos sobre o la caída, de nuestros sistemas que están en virtualización cuando falla el hardware de un equipo físico. Bien, lo primero que vamos a ver son algunos conceptos básicos acerca de qué es realmente la continuidad de negocios. Cuando hablamos en este evento acerca de la protección de datos y la virtualización, no es solamente hablar de un sistema que nos permita hacer el backup de las máquinas virtuales o el respaldo de las máquinas virtuales. Necesitamos conocer realmente cuál es el alcance de la solución de Data Protection Manager y de cualquier otra solución de terceros que de alguna manera apoye a la plataforma de virtualización y también a la infraestructura física. ¿Cuáles son los conceptos por donde debemos comenzar para determinar cuáles son las necesidades reales de los respaldos dentro de la organización? Mi vida, estoy en plena grabación. Bien, lo primero entonces que debemos entender es cuál es el concepto básico de la continuidad de negocios. La continuidad de negocios
es por definición la habilidad de alguna manera de minimizar los tiempos de caída, ya sean agendados o no agendados dentro de ventanas de mantenimiento, dentro de las organizaciones por los departamentos de tecnologías de información. En ese sentido y en ese concepto bastante resumido, pero muy claro de lo que es la continuidad de negocios, les podría indicar que al menos las tecnologías de Hyper-V de Microsoft tienen herramientas o características de continuidad de negocios que enriquecen el concepto. Ahora, ¿cuáles son esas características? Por ejemplo, la migración en vivo, y que les hablaré en breve de qué es realmente la migración en vivo, cómo se produce, que específicamente lo que hace es que habilita a las organizaciones para poder entregar tiempos bastante completos dentro de los SLA en función de los niveles de respuesta que podemos entregar en función de SLAs. Ahora bien, una vez más, la continuidad de negocios entonces es la planificación o la habilidad de planificar de manera de minimizar todos los tiempos de caída agendados y no agendados dentro de una organización. Esto desde el punto de vista departamentos de tecnologías de información. Ahora bien, ese es el layer más grande, que es el que ustedes ven, donde dice Business Continuity, la continuidad de negocios. Hacia adentro podemos ver que tenemos un layer también mayor, que está dentro del enfoque de continuidad de negocios, que es el Disaster Recovery. Ahora, ¿qué es la recuperación ante desastres dentro de la continuidad del negocio? La recuperación ante desastres es solamente un elemento o un componente clave dentro de la continuidad de negocios que va a facilitar de alguna manera a todas las operaciones y tecnología de información involucradas a poder solventar una crisis ante cualquier evento que se produzca que impacte sobre la discontinuidad de un servicio. Esto en función de los SLA que ustedes tengan dentro de la organización y entre departamentos. Hyper-V entonces, enfocado en esta definición, utiliza las capacidades de clusterización que vienen embedidas en Windows Server 2008 para proveer soporte a la recuperación ante desastres dentro de los entornos de tecnología de información y a lo largo de todo el centro de datos. Utilizando, por ejemplo, tecnologías de geoclusterización, donde estaríamos hablando eventualmente de la capacidad de replicación de datos entre centros de datos que estén geográficamente dispersos. Entonces, eventualmente, estaríamos hablando de que el Disaster Recovery no es más que el componente clave que va a ayudar a la continuidad de negocios para poder establecer, digamos, algunos niveles de criticidad establecidos dentro de los SLA para minimizar los tiempos de caída ante eventos muy específicos o críticos en la organización. Dentro del layer de recuperación ante desastres vemos tres cajas. La primera obedece a alta disponibilidad, que no es más que el uso de las tecnologías de clusterización para poder entregar de alguna manera o mantener vivo todos aquellos sistemas que se encuentran dentro de las tecnologías de clusterización de Windows Server 2008 o de cualquier otra tecnología que permita la clusterización. En la alta disponibilidad de Hyper-V lo que estamos haciendo es que colocamos máquinas virtuales dentro de una SAN o de un sitio, de un punto específico, ya sea SAN o una NAS inclusive, y hacemos que todos nuestros servidores tengan habilitado el rol de alta disponibilidad
y poder distribuir entre los nodos del clúster las máquinas virtuales y sus cargas. De forma tal de que si fallase algún equipo físico, nosotros pudiésemos ante ese evento, ya sea mover de manera agendada o programada la máquina virtual que reside en ese equipo sin que ésta deje de prestar servicio, es decir, sin tiempo de caída, y la percepción del usuario final es que no ha sucedido nada, y moverla entonces a otro nodo del clúster. Luego, dentro de la recuperación y los respaldos, generalmente lo que tenemos es una infraestructura, por ejemplo con Data Protection Manager, que nos va a permitir restaurar nuestras máquinas virtuales completas, es decir, como un elemento único, con su VHD y los archivos de configuración, o también podemos hacer recuperación granular hacia adentro de la máquina virtual. Cuando hablo de una recuperación granular hacia dentro de la máquina virtual, estoy hablando de que vamos a poder rescatar con Data Protection Manager, inclusive un archivo suelto de cualquier tipo dentro de la máquina virtual sin necesidad de restaurar el VHD completamente. Esto es una característica mejorada de Data Protection Manager en la versión 2010. Es decir, esto no existía en la versión 2007. No podíamos hacer respaldos granulares, al menos de máquinas que no estuvieran en el mismo dominio del host. Hoy podemos hacer recuperaciones granulares de archivos, por ejemplo, sobre equipos que no estén en el dominio de Active Directory donde se encuentra el equipo físico. Luego tenemos la replicación. En la replicación utilizamos a terceros usualmente para poder crear la geoclusterización. Es decir, eventualmente nosotros podríamos tener una SAN ubicada en un data center en alguna parte del mundo y luego quisiéramos eventualmente hacer la replicación de todos los datos contenidos en cualquiera de las LUM de la SAN hacia otra SAN que está geográficamente dispersa, ya sea en el mismo país o en otro país, o bien en locaciones distintas, pero fuera del área donde se encuentra la primera SAN. Entonces esto nos va a permitir pues dar cumplimiento a algunas medidas de seguridad de departamentos de tecnología de información y de las organizaciones que requieran tener su información fuera del centro de datos. O al menos los respaldos que no estén en el mismo sitio donde se ejecuta la operación del día a día de las organizaciones. Entonces con la replicación lo que vamos a apoyarnos es en terceros, donde utilizaríamos tecnologías de replicación síncronas o asíncronas con dispositivos de almacenamiento que permitan hacer esta replicación entre diferentes sitios geográficamente dispersos. Entonces, de nuevo, dentro del Disaster Recovery, que es un elemento fundamental de la continuidad de negocios, donde se involucran o donde se combinan personas, procesos y plataformas, vamos a tener la alta disponibilidad, la recuperación y los respaldos y la replicación. Esos son los tres elementos básicos de la recuperación ante desastres, que es finalmente el punto clave de la continuidad de negocios. ¿Qué nos permite Data Protection Manager 2010? Con Data Protection Manager 2010 vamos a poder hacer respaldos no solamente de máquinas virtuales que estén corriendo cualquier aplicación de la línea de negocios. Vamos a poder hacer también respaldos de SQL Server que estén montados no solo en virtualización, sino que también estén montados en equipos físicos, que no estén relacionados con virtualización necesariamente. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, a productos como soportados, como SQL Server 2008, SQL Server 2005 y bases de datos SQL Server 2000 con Service Pack 4.
También está soportado, por ejemplo, productos como SAP corriendo sobre SQL Server. Del lado de Exchange vamos a poder entonces hacer también respaldos, no solamente de aquellas máquinas virtuales que tengan la Exchange corriendo en este momento, sino que vamos a poder hacer respaldos bastante granulares, basándonos en las tecnologías existentes de Exchange para hacer respaldo también sobre aquellos equipos que tengan a Exchange Server 2010, 2007 y 2003 con Service Pack 2. Del lado de SharePoint vamos a poder hacer también respaldos granulares completamente. Aquí quiero hacer una excepción y lo vamos a ver más adelante. Con Exchange no solamente vamos a poder recuperar una base de datos de Exchange, vamos a poder recuperar inclusive un correo electrónico de un usuario, vamos a poder recuperar el buzón completo de un usuario. Con SharePoint va a suceder lo mismo. Todos saben ahora que SharePoint Server, en cualquiera de sus versiones, almacena toda la data que estamos subiendo en cualquiera de las bibliotecas de documentos o de imágenes, está subiendo toda esta información a la base de datos. Por tanto, toda la información reside en cualquiera de las instancias de SQL Server que nosotros hayamos destinado para cualquier implementación de SharePoint. Pero lo interesante de esto es que para poder hacer una restauración o un respaldo de cualquiera de los elementos o de un archivo suelto dentro de una carpeta de datos de SharePoint, lo podremos hacer con Data Protection Manager. Es decir, podríamos entrar a la base de datos de SQL desde el Data Protection Manager utilizando por ejemplo, cualquiera de las bases de datos de SharePoint. Podríamos extraer un archivo directamente, es decir, si por ejemplo un usuario cometió el error de eliminar un documento que estaba dentro de una biblioteca de documentos de Word, por ejemplo, nosotros podríamos con el Data Protection Manager recuperar ese archivo particular en función de la programación que le hayamos entregado a Data Protection Manager para hacer los respaldos incrementales sobre la base de datos de SharePoint. Entonces, ¿qué tipo de productos de SharePoint están soportados en la versión 2010 de Data Protection Manager? El SharePoint Server 2010, el SharePoint Server 2007, el Portal Server 2003, la versión Foundation de SharePoint, y las dos versiones de WSS o SharePoint Services 3.0 y 2.0. Y por último, también estamos soportando al Microsoft Dynamics. Esto indica que nosotros podemos también entonces soportar a Dynamics AX 2009. También vamos a poder soportar a Windows Essential Business Server 2008 y Small Business Server 2008. Entonces, esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer respaldos y restauraciones de aplicaciones de terceros. Nosotros vamos a poder restaurar no solamente aplicaciones en función de la restauración de la máquina virtual completa o de un equipo completo. Nosotros vamos a poder restaurar cualquier archivo que esté siendo generado por cualquier aplicación no Microsoft inclusive. Es decir, no solamente estos 4 productos soportados, incluyendo per se Windows Server, serán susceptibles de poderse hacer restauraciones y respaldos. Vamos a poder hacer restauraciones y respaldos también de aplicaciones de terceros o de archivos generados por estas aplicaciones de terceros. Adicionalmente, y aquí no está puesto, pero lo veremos más adelante, en otras láminas vamos a ver que con Data Protection Manager podremos, a partir de las tecnologías de Windows Server 2008, y de 2003 vamos a poder hacer también respaldos del System State, tanto de un host físico como de un host virtual, obviamente, que tenga instalado el rol de Active Directory. No solamente eso, vamos a poder también generar respaldos y restauraciones de digamos, de la configuración de un archivo, de un equipo completo, en caso de que éste tenga una pérdida por errores de hardware. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a poder hacer restauraciones bare metal de cualquier equipo físico. Es decir, si se nos daña un equipo físico, un hardware, nosotros vamos a poder
hacerle backup a las particiones de sistemas y no de sistemas de nuestros equipos físicos, haciendo agnosis del hardware para poder restaurar, en caso de una pérdida del hardware físico, todo este servidor en un nuevo hardware o en un hardware idéntico dentro de nuestro centro de datos. Es decir, lo que vamos a estar haciendo o siendo capaces de hacer con Data Protection Manager es de alguna manera indicando que cree respaldos bare metal de cualquiera de los hosts que estén albergando virtualización o no, y de alguna manera utilizando alguna opción, para hacer analogía, de opciones de clon sobre un equipo físico para pegar esta imagen de alguna manera dentro de otro equipo de igual hardware o de diferente hardware. De nuevo, Data Protection Manager 2010 es capaz de hacer agnosis del hardware para poder entonces crear de alguna manera una imagen sobre las particiones de disco y poder restaurar esta imagen en un hardware idéntico o diferente. Entonces, Data Protection Manager, una vez más, está concebido para la recuperación ante desastres en función de el concepto que habíamos dado previamente de recuperación ante desastres. Lo que vamos a poder hacer, y este gráfico es bastante explícito, es que nosotros vamos a poder inclusive generar entornos de replicación de DPM utilizando o no aplicaciones de terceros o hardware de terceros, como hablé en un principio, acerca de apoyarnos en SANs, por ejemplo, que permitan replicación sobre enlaces WAN. Data Protection Manager nos permite, sin la necesidad de tener SAN involucradas, que hagan, digamos, o que tengan características de replicación, con geoclusterización, nosotros vamos a poder utilizar a Data Protection Manager simplemente con un servidor en otra ubicación física y hacer una configuración de replicación entre Data Protection Managers para que ustedes tengan entonces toda la replicación, por ejemplo, en un punto de la organización, todo lo que tiene que ver con respaldos dentro de la organización, y otro Data Protection Manager geográficamente disperso en cualquier punto, donde va a recibir todas las réplicas de los backups del Data Protection Manager principal. Esto sin necesidad de involucrar SAN. Esto implica obviamente que todos los respaldos están siendo hechos directos a Direct Access Storage, es decir, a discos físicos de los Data Protection Manager. O eventualmente, del otro lado, donde tenemos la réplica del Data Protection Manager principal, podríamos tener también una SAN y descargar todo esto sobre una SAN, configurándola inicialmente dentro de Data Protection Manager. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es la posibilidad de crear entonces respaldos en un punto de la organización, en un Data Protection Manager, y con diferentes fechas en cada DPM, poder agendar los backups en función de las réplicas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a tener entonces un Data Protection Manager principal en la organización que podría estar haciendo backup de un file server, que podría estar haciendo backup de un SQL server, de los buzones de correo de un Exchange server, o del directorio activo de un servidor controlador de dominio, y todo esto poderlo enviar hasta un Data Protection Manager distante de la ubicación principal de la organización, ya sea a un branch office o a un data center que ya hemos contratado para tales efectos. Hay otro ejemplo interesante, y es que nosotros podríamos agendar, por ejemplo, día a día, cada 15 minutos, una réplica de nuestra información, que no es más que un full backup de nuestra información, y luego sincronizaciones, que no son más que respaldos incrementales de nuestra data, dentro de la organización en diferentes tiempos, ¿no? O bien cada 15 minutos, que es el mínimo que nos permite crear Data Protection Manager. Es decir, nosotros podríamos tener un respaldo de los últimos 15 minutos constantemente de lo que está pasando en cualquiera de nuestros sistemas.
Luego, toda esta data, por ejemplo, podemos pasarla utilizando un enlace WAN hacia el otro Data Protection Manager en otro centro de datos, por ejemplo, en un horario nocturno o donde no estemos afectando la operación si es que utilizamos ese enlace para otros propósitos también. Entonces podríamos hacer todos los respaldos con Data Protection Manager cada 15 minutos en los horarios que sean agendados durante todo el día o en horarios específicos y luego en la noche utilizar las bondades de replicación entre dos Data Protection Manager para entonces respaldar la data también de manera externa en caso de un desastre con el Data Protection Manager principal. ¿Qué nos provee entonces System Center Data Protection Manager 2010? Nos provee respaldos granulares a nivel de Exchange, también de Active Directory en función del System State, de bases de datos SQL, de las tecnologías y productos asociados al SharePoint, de Microsoft Dynamics. Podemos también respaldar equipos virtuales que estén apoyados sobre Virtual Server 2005 R2, por ejemplo, de Hyper-V Server inclusive, y obviamente de Windows Server con el rol de Hyper-V habilitado. Y de manera natural también vamos a poder hacer respaldos de file servers que estén habilitados en Windows Servers, en equipos Windows Server, y también vamos a poder hacer respaldos de los clientes dentro de la red. Es decir, nosotros podemos agendar respaldos no solamente sobre servidores y sobre productos y tecnologías de diferentes aplicaciones de Microsoft, sino que también vamos a poder, por ejemplo, agendar respaldos sobre carpetas de equipos dentro de nuestra red cliente, es decir, de desktop y laptops que corran cualquiera de las tecnologías de Windows Client en nuestra red. Entonces nosotros vamos a poder hacer, una vez más, inclusive respaldos hasta de cada 15 minutos sobre cualquiera de los tipos de datos que estemos manejando para respaldar dentro de nuestro entorno. Entonces vamos a poder, en función de las tecnologías de Data Protection Manager, generar, por ejemplo, snapshots, hasta 512 snapshots, no solamente de las máquinas virtuales, sino de cualquier información que tengamos en el tiempo, y las vamos a poder llevar no solamente a disco, sino que Data Protection Manager nos va a permitir hacer estos respaldos a cinta directamente. Podemos utilizar entonces no solamente dispositivos, digamos, rígidos de disco, sino que también vamos a poder hacer estos respaldos directo a cinta. Y por último, el Data Protection Manager 2010 nos va a permitir entonces tener un DPM trasero, de alguna manera así llamado, donde vamos a poderlo tener en cualquier parte geográficamente distribuido y en crear una réplica completa de nuestro Data Protection Manager principal utilizando como conexión, como vínculo, simplemente Internet. Entiéndase claramente que el vínculo de la nube que ven allí, donde estamos hablando de un Data Protection Manager que es de alguna manera el Disaster Recovery del primero, que está obviamente offsite, es decir, vamos a permitir esa replicación porque va a estar offsite. Pero ese vínculo que utilizan allí con esa nube debe ser un vínculo que esté soportado a través o por medio de una VPN site-to-site mínimamente. Y que obviamente tenga pues, el uso de banda necesario o el suficiente para poder crear esta replicación en los horarios que nosotros tengamos destinados y también tomando en cuenta la cantidad de datos que por allí van a circular. Data Protection Manager entonces es un producto completamente escalable. Un servidor de DPM 2010 va a poder proteger hasta 100 servidores en producción. Vamos a poder proteger hasta 3000 Windows Client. Allí dice 1000 porque era lo que nos permitía hacer el Data Protection Manager 2007. Hoy vamos a poder respaldar hasta 3000 Windows Client. Es decir,
un solo Data Protection Manager. Eso quiere decir que nosotros podríamos tener eventualmente en una configuración distribuida localmente, ni siquiera distribuida geográficamente, dispersa, sino localmente, si nosotros tenemos una necesidad de proteger más de 3.000 Windows Clients, entonces nosotros podríamos crear una topología distribuida de DPMs con diferentes bases de datos, SQL Server, dentro de nuestra organización para soportar más de 3.000 clientes Windows Client. Pero una sola instancia de DPM 2010 nos va a permitir entonces 100 servidores en producción, 3.000 Windows Client, 2.000 bases de datos SQLs, 25 terabytes de datos en granjas de SharePoint y hasta 40 terabytes de bases de datos de Change. ¿Qué nos permite entonces, por ejemplo, Data Protection Manager, donde estamos hablando de una protección de data a nivel de SQL Server? Estamos hablando de que él nos va a permitir hacer el respaldo de N cantidad de instancias que tengamos allí y no nos vamos a tener que preocupar cada vez que creemos una nueva instancia dentro de SQL que tenga diferentes bases de datos. Es decir, nosotros vamos a tener una instancia que tiene N bases de datos. Si creamos una nueva base de datos, no tenemos que preocuparnos de irnos nuevamente a la consola de Data Protection Manager para agregar esta nueva base de datos. De manera automática, cuando es incluida una instancia de SQL Server dentro de Data Protection Manager, todas las demás bases de datos que nosotros agreguemos o se creen de manera automática a partir de una aplicación, cualquier base de datos, esta va a ser de manera automática agendada dentro de los respaldos de ese SQL Server que nosotros estamos haciendo backup. En función de SharePoint 2010, ¿qué vamos a poder hacer? Lo que les había comentado al principio. Con SharePoint 2010, utilizando SharePoint 2010 y Data Protection Manager 2010, nosotros vamos a poder hacer la restauración granular a nivel de archivo de cualquier contenido de una biblioteca de documentos. Es decir, si nosotros tenemos un archivo de Word, de Excel o de PowerPoint o de cualquier tipo de archivo que haya generado cualquier aplicación, pero que hayamos subido para poder utilizar los principios de colaboración de SharePoint dentro de una biblioteca de documentos, los vamos a poder restaurar exclusivamente si nosotros hacemos un respaldo a través de Data Protection Manager de la base de datos del SharePoint Server o del SharePoint Foundation. Entonces es interesante porque nosotros vamos a poder restaurar un archivo suelto dentro de una biblioteca de documentos que un usuario haya borrado de manera intencional o accidental y poderlo traer nuevamente a la misma biblioteca de documentos o inclusive a otra ubicación alternativa. Podríamos poner un documento que el usuario eliminó de una biblioteca de documentos, podríamos alojarlo dentro del escritorio de un usuario que esté siendo protegido también por Data Protection Manager. Es decir, si nosotros tenemos la máquina de un usuario protegida, que es Windows Client, nosotros podríamos entregarle el archivo que el mismo usuario eliminó, pero de una biblioteca de documentos de SharePoint, podríamos entregárselo entonces en el escritorio de su Windows Client. Entonces esto es una de las verdades que nos permite hacer SharePoint 2010 si está siendo respaldado por Data Protection Manager 2010. Entonces no solamente vamos a tener la granularidad de entregar archivos sueltos, sino que también vamos a poder hacer entonces la restauración completa de bases de datos basadas en granjas de servidores en SharePoint. Bien, aquí vamos a hablar un poco acerca de dónde estábamos antes con la versión de DPM 2007 y dónde estamos ahora con la versión de DPM 2010. Con DPM 2007, utilizando el Service Pack 1, nosotros podíamos hacer respaldos a nivel de host, es decir, a nivel de equipo físico o anfitrión, en Hyper-V con Windows Server 2008. Podíamos hacer también protección de Hyper-V en función de la clusterización, si la teníamos habilitada, es decir, hacer protección de Hyper-V clusterizado. Y teníamos soporte para el configuration. Hoy, con Data Protection Manager 2010, nosotros tenemos respaldo a nivel de host
con Hyper-V en Windows Server 2008 R2, que está soportado obviamente por la Protection Manager 2010, soporte a una nueva tecnología que tiene que ver con alta disponibilidad, como es el Cluster Share Volume, que ya vamos a hablar de la definición de lo que es realmente el Cluster Share Volume, el CSV. Protección continua utilizando, si utilizamos Live Migration, es decir, el Live Migration no vamos a hablar de él y qué hace, pero básicamente lo que está produciendo el Live Migration es que estamos moviendo en vivo, sin la percepción de pérdida de servicio de parte del usuario, las máquinas virtuales entre los nodos de un clúster. Lo que nos está permitiendo el Data Protection Manager 2010 es que independientemente si la máquina la movemos de un nodo protegido o no, va a seguir manteniendo la consistencia de los respaldos de ella. Vamos a ver cómo lo hace más adelante realmente. Vamos a poder hacer también con Data Protection Manager 2010 la recuperación de hosts alternativas, es decir, lo que les hablaba hace un momento. Data Protection Manager permite hacer diagnosis al hardware, por lo que nosotros vamos a poder restaurar a partir de imágenes un host físico en otro host físico de un mismo hardware o de diferentes hardware. Y vamos a poder hacer entonces restauraciones modulares, como les he hablado, con diferentes productos, ya sea utilizando bases de datos SQL Server en función de SQL Server per se o SQL Server apoyado en tecnologías de SharePoint, o bien archivos sueltos de cualquier tipo que estén contenidos dentro de un VHD de una máquina virtual. Vamos a poder entregarlos en el escritorio de un usuario particular, vamos a poder entregarlo en una cinta, vamos a poder entregarlo en cualquier ubicación alternativa de una carpeta de red compartida o sobre cualquier partición o volumen de la SAN. En función de la virtualización y la protección desde el host o desde la base o desde la máquina virtual. Aquí lo que vemos es que nosotros vamos a poder hacer entonces respaldos selectivos de archivos y de base de datos, como se muestra en el gráfico en la parte derecha de sus monitores. Tenemos, por ejemplo, un servidor de base de datos que se encuentra en un equipo virtual, por eso dice Databases in Guest, ¿no? En equipos virtuales. Tenemos, por ejemplo, una instancia que se llama Virtual Machine SQL 01, que tiene dos bases de datos. Nosotros vamos a poder hacer respaldos selectivos de archivos y de bases de datos dentro de este tipo de servidores. Y en la parte inferior del recuadro verde, lo que vemos es que podemos restaurar también completamente una máquina virtual que tenga un SQL desde el host directamente. Es decir, imaginemos que tenemos no solamente la máquina virtual que tiene una base de datos que está dentro de una instancia de SQL Server, que corre dentro de ella, sino que imaginemos que tenemos una base de datos de SQL dentro de un equipo físico y vamos a requerir hacer la restauración. Entonces, vamos a poder restaurar tanto la instancia o la base de datos dentro de la instancia del motor de base de datos de SQL Server dentro del equipo físico, pero también vamos a poder respaldar y restaurar a cada máquina virtual como un objeto para ser protegido de manera completa. La protección desde el host o desde la máquina virtual. Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros estamos protegiendo con Data Protection Manager el host? Nosotros vamos a poder proteger y recuperar toda la máquina física, que era lo que les hablaba hace un momento acerca de una especie de imagen que le hacemos a la máquina física. Nosotros también vamos a poder hacer, proteger equipos que no sean Windows Server, como les hablaba. Vamos a poder crear backups de alguna manera basados en Bare Metal Recovery, ¿okay? O a través de, o permitir la restauración de archivos sueltos con lo que se denomina el Item Level Recovery por cada máquina virtual. Vamos a poder también incluir licencias de host de DPM en todas las máquinas virtuales. Es decir, ¿cómo nosotros logramos restaurar un archivo suelto dentro de una máquina virtual? Muy sencillo.
Si nosotros no instalamos un agente de Data Protection Manager, que es una licencia de Data Protection Manager, dentro de una máquina virtual, si no lo instalamos, nosotros no podremos hacer la restauración granular de un archivo dentro de la máquina virtual. Para nosotros poder extraer un archivo que esté contenido dentro de una carpeta o una carpeta completa contenida dentro de un VHD de una máquina virtual, nosotros tendríamos que instalar no solamente el agente dentro del equipo físico que estamos protegiendo, que son todas las máquinas virtuales, sino que tenemos que instalar también el agente dentro de la máquina virtual que queremos de alguna manera restaurar internamente. Es decir, si queremos ver dentro de la máquina virtual para traernos cualquier archivo que dentro de ella esté, necesitamos instalar una licencia de DPM dentro de ella, que no es más que un agente. Ahora, si solamente instalamos un agente de DPM en el host físico que alberga todas las máquinas virtuales, no podremos ver hacia adentro de la máquina virtual, por lo que no podremos entonces tampoco hacer restauraciones granulares de archivos dentro de las máquinas. Sin embargo, ¿qué podremos hacer si instalamos una licencia de DPM exclusivamente en el host? Vamos a poder exclusivamente sacar una máquina virtual o restaurarla o respaldarla como si fuera un elemento completo. Es decir, vamos a poder restaurar solo los VHDs de la máquina virtual y los archivos de configuración. Es decir, si por ejemplo tuviésemos una máquina virtual que es un file server y se pierde solamente una carpeta de un usuario dentro de la máquina virtual que es file server, nosotros tendríamos que restaurar la máquina virtual completa a partir de la última copia incremental o sincronización que hayamos hecho con Data Protection Manager. Mientras que si inyectamos un agente dentro de la máquina virtual, nosotros podríamos tener la capacidad de restaurar solo esa carpeta. Entonces, el respaldo virtual lo podemos lograr exclusivamente si instalamos una licencia de Data Protection Manager dentro de la máquina virtual. A nivel de máquina virtual o guest, o máquina invitada, nosotros vamos a poder proteger y recuperar data específica. Y esto en función de los respaldos granulares, otra vez, teniendo instalado un agente de Data Protection Manager internamente en la máquina virtual. Pero ¿para qué nos va a servir el agente dentro de la máquina virtual? Nos va a servir para recuperar bases de datos SQL completas, para recuperar bases de datos de Exchange o buzones dentro de la máquina virtual que están dentro de las bases de datos de SQL, de Exchange. Vamos a poder restaurar todo lo que tenga que ver con archivos granulares dentro de bases de datos que estén o no en granjas de SharePoint o en instalaciones standalone de SharePoint. Y obviamente archivos de cualquier tipo dentro de la máquina virtual. No hay ninguna diferencia realmente en hacer un backup de archivos granulares dentro de una máquina virtual o dentro de un equipo físico. Es completamente idéntico el proceso de la creación del respaldo y Data Protection Manager no hace ninguna diferenciación en los procedimientos de respaldo y restauración de archivos sueltos dentro de máquinas físicas o dentro de máquinas virtuales. Es completamente transparente y podemos navegar a través de un árbol o de nodos dentro de Data Protection Manager para poder lograr el respaldo o la restauración de un archivo particular. Lo que sí va a ser requerido, una vez más, es el licenciamiento de un agente de DPM dentro de cada máquina virtual. Aquí vamos a ver un poco cómo funcionan las instantáneas de una máquina virtual, pero no desde el punto de Hyper-V necesariamente, sino desde el punto de desde el punto de vista Data Protection Manager. Aquí quisiera hacer una pausa y hablarles un poco acerca de lo que les había comentado al principio del evento, que es realmente el Cluster Share Volume y cómo está involucrado Cluster Share Volume dentro de las tecnologías de Hyper-V. Esto en aras de indicarles de que Data Protection Manager, para aquellos que hayan utilizado Cluster Share Volume,
es una tecnología soportada por Data Protection Manager en función de el reconocimiento del movimiento de las máquinas dentro de una misma loom y utilizada por varios hosts a la vez, utilizando, por ejemplo, tecnologías embedidas de Hyper-V como lo son el Live Migration, pero a partir del rol de clusterización de Windows Server 2008. Entonces, digamos que quizás la principal novedad en 2008 Redux, en el contexto de almacenamiento y que tiene que ver con la protección de datos, no es solamente el hecho de poder tener nuevas características enriquecidas sobre el entorno de Hyper-V per se, sino que la característica de Cluster Share Volume disponible en las ediciones de Windows Server 2008 R2 exclusivamente Enterprise y Data Center Edition, así como también en Hyper-V Server 2008 R2, que es de descarga gratuita, como bien conocen, permite el acceso a múltiples servidores a una misma loom. Entonces, antes de CSV, del Cluster Share Volume, no podíamos tener diferentes nodos de un clúster apuntando de manera activa a una misma loom dentro de una SAN. Entonces, hoy lo que vamos a poder hacer con Cluster Share Volume es permitir el acceso de múltiples servidores a una misma loom de un almacenamiento SAN compartido, ¿no? Frente al acceso tradicional, en el cual, pues, un solo nodo del clúster u otro era el que hospedaba y accedía a la loom. Entonces, hoy, de manera compartida, vamos a poder acceder a esta loom por los diferentes nodos del clúster. Quiere decir pues, que vamos a tener entonces acceso simultáneo, definitivamente a donde se encuentran albergados tanto los VHD como los archivos de configuración de nuestras máquinas virtuales. Y esto indica entonces que vamos a tener nodos de clúster que van a poder estar leyendo o escribiendo simultáneamente sobre la misma loom. El Cluster Share Volume ha sido inicialmente diseñado para su utilización solo y exclusivamente por Hyper-V. Es decir, nosotros no deberíamos estar copiando manualmente archivos sobre un volumen que esté habilitado con Cluster Share Volume. Es entonces un volumen que está habilitado exclusivamente para Hyper-V y no está soportado por otras aplicaciones. Es decir, no podemos pensar correr otras aplicaciones que no sean máquinas virtuales y que estén siendo manejadas exclusivamente por el rol de Hyper-V en un volumen CSV o Cluster Share Volume. A menos que en el futuro o a corto plazo Microsoft no indique lo contrario. De alguna manera el Cluster Share Volume lo podemos ver como una característica embedida del Windows Server Failover Clustering en Windows Server 2008. Es decir, el CSV no es una característica que se habilita sola. Para poder habilitar el Cluster Share Volume es requerido habilitar previamente el rol de Failover Clustering de 2008 R2. De alguna manera, ¿qué nos permite realmente el Cluster Share Volume? Nos permite la migración rápida de máquinas virtuales entre diferentes nodos de un clúster, utilizando la característica de migración en vivo. Esto lo que nos va a facilitar de alguna manera es la gestión del almacenamiento, ¿no? Entonces, pues, vamos a seguir viendo, vamos a ver cómo trabajan estos snapshots, pero quería entregarles este key point acerca de CSV, porque dentro de pocas láminas vamos a ver cómo trabaja DPM, valiéndose del Live Migration, pero el Live Migration apoyado también en la característica del Cluster Share Volume. Realmente, ¿cuál es el framework donde está apoyado el Volume Shadow Copy? Nosotros lo que tenemos son proveedores, de alguna manera vistos de esta forma, como aquellos donde tienen el repositorio de máquinas virtuales. Vamos a utilizar este ejemplo. De alguna manera tenemos a proveedores como Windows Provider, tenemos MC Provider, que no es más que una SAN,
del tipo EMC, es decir, cualquier modelo de EMC que estén utilizando, EMC cuadrado. También podemos tener proveedores del tipo SAN de HP, donde en ambos casos, ya sea EMC cuadrado, HP, Dell, IBM, vamos a tener simplemente arreglos de disco y controladores que estén utilizando esos discos y que van a ser nuestros proveedores para activar todo lo que es el framework del Volume Shadow Copy. Y también podemos tener un provider que no son más que discos atachados directamente a nuestras máquinas físicas. Entonces, por otro lado, vamos a tener requesters. Los requesters dentro del framework de Volume Shadow Copy no son más que cualquier agente que dispare el evento de la creación de instantánea dentro de las tecnologías de virtualización o de almacenamiento, en este caso, de Data Protection Manager 2010. En este caso, un agente que estaría dentro del host o dentro de una máquina virtual. Luego tenemos el servicio de instantáneas que nos provee el mismo Windows Server, que de alguna manera va a ser quien gestione todo el framework a partir de los agentes que estén ya sea en el host o en la máquina virtual. Y luego vamos a tener los writers, que no son más que los escritores, ya sea de algunas aplicaciones de SQL Server o de Exchange, incluso de Windows, en función de file servers, de archivos, de directorios, de registros, etcétera, que van a ser los que entreguen las copias y las gestiones y las gestionen con el servicio de instantáneas o de shadow copy de Windows. Entonces, digamos que eso de manera conjunta es lo que arma el framework de los BSS o Shadow Copy Service que se activan dentro de Data Protection Manager y que hacen posible la capacidad de generación de instantáneas que para Data Protection Manager no son más que respaldos incrementales. Entonces, esto es realmente el framework que hace posible la característica de Shadow Copy, donde se apoyan las instantáneas o las sincronizaciones, que a su vez son respaldos incrementales que hace Data Protection Manager, ya sea sobre el host o sobre la máquina virtual. ¿Qué sucede después de un snapshot? Nosotros tenemos, por ejemplo, una partición padre que tiene el volumen principal. Nosotros creamos un snapshot y haciendo un paréntesis aquí muy breve, un snapshot no es más que la captura del estado de un equipo a través de Data Protection Manager en el tiempo, es decir, la captura en el tiempo del estado de un equipo físico o virtual. Entonces, al momento que nosotros hacemos una copia incremental o hacemos un snapshot a través de Hyper-V, y no quisiera que se mezclaran aquí o se confundieran los términos. Una cosa es el snapshot que hace Hyper-V y otra cosa es el snapshot instantánea a partir del servicio de Volume Shadow Copy que hace Data Protection Manager. Pero finalmente es el mismo principio, es decir, es una copia de la máquina o del estado de la máquina en el tiempo. Entonces, esto a partir de, por ejemplo, una copia completa que nosotros hagamos, podemos realizar instantáneas o copias incrementales del equipo, pero básicamente el paso después de un snapshot o de una instantánea hecha a un volumen padre, hablando en términos de host físico o de host virtual, lo que va a suceder es que nosotros aplicamos un backup o una instantánea a nuestro volumen padre y luego de ese volumen padre lo que pasamos es a un disco duro de tipo VHD que no va a ser más que un disco duro diferencial que va a tener, que es donde van a empezar a guardarse a partir de ese momento todos los cambios que se produzcan dentro de la máquina virtual. Y entonces, bueno, finalmente nosotros vamos a tener un disco duro que va a ser entonces la fotografía de lo que existía minutos antes de nosotros seguir trabajando. Es decir, si nosotros tomamos un snapshot en este momento, se crea un nuevo disco duro virtual que va a tener, digamos, todos los cambios que se estén haciendo después del último backup completo que hayamos hecho.
La configuración del host a nivel de, perdón, la configuración del host level protection es más que la protección física del host. ¿Qué es lo que nosotros vemos en una consola típica de Data Protection Manager cuando estamos protegiendo un host completo que tiene N cantidad de máquinas virtuales? Data Protection Manager cuando tiene el agente instalado en un host y nosotros nos vamos a la consola de configuración, de restauración o de respaldo, lo que vemos es, por ejemplo, el nodo de Hyper-V, que lo vemos en la parte derecha de sus monitores, en el pequeño recuadro donde dice Microsoft Hyper-V. Y dentro de Microsoft Hyper-V, todo lo que ven allí que dice Backup Using Share Partition Snapshots son simplemente las instantáneas que nosotros estamos tomando o los backups incrementales en función de nuevas sincronizaciones después de un backup completo. Pero fíjense que nosotros lo que podemos hacer es que cuando nosotros configuramos el agente dentro de un equipo físico, nosotros vemos todas las máquinas virtuales como nodos del host físico que tiene Hyper-V instalado. Por tanto, cada una de las carpetas o subnodos del nodo principal Hyper-V que ven allí en sus pantallas, que dice Backup Using Short Partition Snapshot, corresponde a una máquina virtual completa, es decir, a sus discos VHD y a los archivos de configuración XML asociados a la máquina virtual. Luego, fíjense que abajo, de último, tenemos System State, es decir, que nosotros, si ese equipo es un controlador de dominio, además de tener el rol habilitado de Hyper-V, que por cierto va en contra de las prácticas, a las buenas prácticas de virtualización. Es decir, y aquí hago otro paréntesis, nosotros no deberíamos tener el rol de virtualización habilitado en un equipo que tenga el rol de Active Directory también habilitado, o que ese servidor sea controlador de dominio adicionalmente. Pero en todo caso, si es nuestro escenario por un tema de espacio físico y de bajo presupuesto para poder agregar un equipo exclusivo para Hyper-V y otro para controlador de dominio, nosotros lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder hacer tomar el estado del sistema o el system state de ese controlador de dominio particular. Entonces, primero nosotros vamos a poder tener máquinas virtuales en host que sean standalone. Es decir, esto, aunque esta protección está inmerso dentro del esquema de seguridad de Active Directory, es decir, nosotros no podemos montar eventualmente un Data Protection Manager si no es parte ese equipo de un dominio. Es decir, el equipo donde instalemos el Data Protection Manager debe ser un equipo que sea miembro de un dominio, obligatoriamente. Es el modelo de seguridad de Data Protection Manager. Ahora bien, los equipos que nosotros restauremos cuando instalemos un agente de Data Protection Manager no tienen por qué ser necesariamente equipos que sean parte de el dominio donde se encuentra el servidor de Data Protection Manager. Nosotros podemos instalar agentes. El único requisito es que obviamente Data Protection Manager pueda ver la red donde están esos equipos standalone. Entonces ya ahí es un tema de networking que debemos procurar para que Data Protection Manager solamente pueda ver al menos a nivel de networking los equipos que necesita usted proteger, aunque no estén dentro del dominio de Active Directory donde se encuentra el Data Protection Manager. Entonces nosotros vamos a poder hacer respaldos de máquinas virtuales que estén en servidores standalone, fuera del dominio de Data Protection Manager. Vamos a poder también hacer el backup de máquinas virtuales que estén dentro de volúmenes que estén utilizando la característica del Cluster Share Volume, y vamos a poder proteger entonces nuestro host a nivel físico. ¿Qué hacemos nosotros para poder proteger una máquina virtual que está dentro de un nodo que es parte de un clúster, utilizando las tecnologías de Failover Clustering de 2008 y activando la característica de Live Migration? Live Migration es una característica de Hyper-V, sin embargo, para poderlo ejecutar también es requerido apalancarnos en el rol de Failover Clustering de Windows Server 2008. El Live Migration no es más, y lo dije al principio, que el movimiento
de una máquina virtual, de un nodo a otro nodo dentro de un clúster, sin que la percepción del usuario final se vea afectada en relación a el downtime de el servicio per se. Es decir, nosotros utilizando la característica de migración en vivo, lo que vamos a poder hacer es mover una máquina virtual de un nodo físico a otro nodo físico, que ambos nodos sean parte de un failover clustering de Windows Server 2008 R2, sin que se vea afectado el servicio en función de una parada o micro parada del servicio en ese momento. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente aquí? Primero, DPM, en función de habilitar primero el rol de failover clustering y utilizar el live migration, DPM crea un backup incremental desde de una máquina virtual que se encuentre en el nodo A de un clúster. Es decir, imaginemos que estos 4 equipos que están acá, que ustedes ven en sus monitores y que arriba dicen Windows Server 2008 R2 CSV Cluster, fíjense que todos son parte de un volumen, es decir, todos apuntan a un volumen CSV de una SAN, los 4 servidores. Ahora, los 4 servidores tienen varias instancias de máquinas virtuales que se encuentran en un volumen CSV. Veamos que el primer nodo del clúster es el que está más a la izquierda, donde señala la flecha que sale desde EPM 2010 al recuadro que dice Windows Server 2008 R2 CSV Cluster. El primer nodo del clúster, entonces, tiene 5 máquinas virtuales. DPM, cuando utilizamos la característica de migración en vivo, lo que hace es que apenas empezamos a hacer la migración de la máquina virtual, crea un backup incremental de esa máquina virtual en específico del nodo A. Luego, ¿qué sucede? Nosotros vamos a intentar pasar del nodo A al nodo C, por ejemplo, fíjense que es el tercer nodo de izquierda a derecha, esa máquina virtual. Por cualquier razón, imaginemos que esa máquina virtual que estamos tratando de pasar del nodo A al nodo C es una máquina virtual que antes tenía 4 GB de RAM y hoy se requiere que tenga 10 GB o 8 GB de RAM. Sucede que ese host físico no puede entregar la capacidad en recursos a esa máquina virtual porque a él solamente le restan 3 GB en memoria RAM. Por tanto, él no puede cumplir con la entrega de recursos requerida a esa máquina virtual. Entonces lo que hacemos es que migramos en vivo la máquina virtual sin hacer ninguna parada, la pasamos del nodo A al nodo C. Entonces, ¿qué sucede? En este segundo caso, la máquina virtual es movida en vivo del nodo A al nodo C a través de una LAN. Hago un paréntesis aquí, esta LAN es recomendada que sea de 1 gigabit. Y la recomendación óptima es que utilicen Giga Ethernet para trabajar con SAN, por ejemplo, iSCSI, y poder utilizar la característica de Live Migration. Ojo, no es requerido utilizar una red de 10 gigabits. Es el óptimo recomendado. No quiere decir que no se dé la funcionalidad en redes de 1 gigabit. Sobre SAN que sean, por ejemplo, iSCSI, es decir, SAN que no sean ni del tipo SAS ni del tipo Fiber Channel. Entonces, cerrar el paréntesis, continuamos. Por último, una vez movida en vivo la máquina virtual y previamente creado el backup incremental por Data Protection Manager, lo que sucede es que Data Protection Manager automáticamente crea el próximo backup incremental de la máquina migrada al nodo C. Es decir, primero crea un backup incremental antes de su movimiento, apenas ustedes activan el Live Migration en el nodo A. Luego que es transferido al nodo C, Data Protection crea de manera automática un backup agendado, inmediato, de un backup incremental.
sobre el nodo C de ese equipo. Por tanto, ustedes no tienen que preocuparse de irse a la consola de Data Protection Manager para decirle a Data Protection Manager que ahora la máquina virtual ha sido movida de equipo físico. Ya el Data Protection Manager, si ustedes utilizan las características de failover clustering, habilitando el cluster share volume y utilizando la característica de live migration, ya Data Protection Manager se entera de que debe hacer respaldos incrementales ahora de la máquina virtual en el nuevo nodo donde fue movida. Esto quiere decir que si ustedes mueven una máquina virtual fuera del CSV y sin utilizar el Live Migration, si ustedes copian y pegan los VHDs de una máquina virtual entre los volúmenes, ya sea de una SAN, entre LUMS, o entre los volúmenes de un equipo físico que tenga DAS, Direct Access Storage, ¿qué va a suceder? Si ustedes lo hacen de esta manera, manualmente, Data Protection Manager lo que va a hacer es que va a perder la comunicación con el agente que esté instalado en la máquina virtual, o simplemente va a perder la comunicación o la visibilidad de la máquina virtual que está siendo respaldada por el agente instalado en el host. Es decir, no deben mover la máquina virtual para que esta característica de Data Protection Manager sea activada y ustedes la vean. No deben mover la máquina virtual de manera manual, sino utilizando la característica de Live Migration. ¿Cuál es el funcionamiento del Cluster Share Volume? El Cluster Share Volume va a trabajar de la siguiente manera. Fíjense que en la parte de abajo tienen, digamos, la parte verde de todo ese CSV volume que ustedes ven allí. No es más que un volumen que está clusterizado utilizando el Cluster Share Volume con Windows Server 2008 R2 en la SAN. Luego, cada uno de los VHD que están en rojo, VHD1 y VHD2, corresponden a una LUM. O sea, todo ese espacio, CSV volume, es una LUM. El VHD1 y VHD2 son dos discos virtuales que están dentro de esa LUM, dentro del volumen CSV. Luego, VHD1 y VHD2 son entregados a dos máquinas virtuales, a la máquina virtual 1 y a la máquina virtual 2, que están dentro del recuadro naranja que ven allí. Cada uno de los VHD se corresponden obviamente con el storage habilitado para cada máquina virtual. Y además, cada uno de esos storage, casualmente, están utilizando un sistema de archivo NTFS. Ahora, nosotros tenemos instalado en el recuadro naranja, es simplemente de nuevo es el host, que tiene habilitado Hyper-V, donde se encuentran la máquina virtual 1 y la máquina virtual 2, que a su vez tienen dos discos virtuales que están dentro de una SAN en un volumen que tiene habilitado Cluster Share Volume. El agente de DPM, que es el círculo azul que ven en sus pantallas dentro del recuadro naranja, está ubicado entonces en ese nodo A. Ese agente lo que está creando es un snapshot de el hardware de esas máquinas virtuales que están dentro de la LUM. Y entonces lo que hace es que efectúa el respaldo de ambas máquinas virtuales y de su hardware. Cuando nosotros hacemos el movimiento de una máquina virtual del nodo A al nodo B dentro del failover clustering y teniendo habilitado el Cluster Share Volume, lo que sucede es lo siguiente. Primero, en el nodo B debemos tener también habilitado el agente de DPM. Es decir, para que los backups incrementales puedan continuar en el tiempo, el agente de DPM no solamente debe estar en la máquina física o en el host donde ustedes están haciendo los backups, sino que si ustedes van a mover a través del Live Migration una máquina del nodo A al nodo B, el nodo B debe tener también instalado el agente para que DPM no pierda el contacto de la máquina virtual. Es el agente quien informa realmente a DPM el estado de la máquina y si debe hacerse o no y para cuándo se debe agendar el próximo backup incremental. Una vez que es movido del nodo A al nodo B una de las máquinas, fíjense que pasamos
la máquina virtual 2, fíjense que ahora el nodo B tiene contacto con el VHD que se encuentra en el mismo volumen compartido por Cluster Share Volume, donde también está el disco duro de la máquina virtual que se encuentra en el nodo A. Entonces, lo que hacemos es que tenemos acceso al disco virtual que se encuentra en el Cluster Share Volume a partir del nodo B, y también tenemos acceso obviamente a los archivos de configuración. En este momento, entonces, cuando nosotros pasamos la máquina virtual 2 a partir, utilizando las tecnologías de migración en vivo desde el nodo A al nodo B, DPM autodetecta, el agente de DPM detecta la migración e instruye, de alguna manera, el DPM server instruye al agente DPM a que se hagan los backups incrementales requeridos o necesarios de los snapshots, pero en el nodo B. Y también informa al agente de DPM que se encuentra en el nodo A de que esa máquina ya ha sido migrada. De forma tal de que no se generen inconsistencias en los backups. ¿Qué otra cosa sucede dentro del funcionamiento de la migración en vivo cuando estamos utilizando el Cluster Share Volume? El agente de DPM que está en el nodo B mueve todo el disco CSV hacia el mismo nodo B y crea entonces los snapshots de hardware y los backups de la máquina virtual 2 desde los snapshots de hardware directamente de esa máquina. Ahora bien, pasemos a lo que es la protección de una máquina virtual que está en ejecución. Con Hyper-V, dentro de las opciones de recuperación utilizando DPM 2010, nosotros lo que tenemos es un Windows Server con Hyper-V, por ejemplo, implementado. Tenemos el Cluster Share Volume, como ven en la parte amarilla de su lado izquierdo, en una red de alta velocidad de 1 gigabit. Tenemos habilitado en la RAM varios volúmenes con CSV, donde hay varios Windows Server con el rol Hyper-V habilitado. Y sobre estos servidores hay 6 máquinas virtuales. Estamos protegiéndolas entonces con la protección Manager. Y lo que podemos hacer es que, como primera opción, podemos restaurar una máquina virtual a su host original o al clúster. Es una de las opciones de recuperación que nos da Data Protection Manager 2010. Lo otro es que podemos, como opción 2, restaurar una máquina virtual a un host diferente o un clúster diferente. Y como opción 3, tenemos lo que les había hablado al principio también del evento, tenemos como opción el Item Level Recovery, que no es más que la recuperación granular de un archivo particular de una máquina virtual a una carpeta compartida que se puede encontrar, por ejemplo, en un file server. La restauración de máquinas virtuales, entonces, en resumen, se puede hacer a partir de la restauración de una ubicación original, de una restauración a una ubicación alternativa, o se pueden hacer restauraciones granulares a carpetas compartidas dentro de la misma red, del mismo host o de diferentes hosts que sean visibles a Data Protection Manager. El DPM Upgrade Advisors es una herramienta que podrán encontrar disponible gratuita dentro de las descargas de Microsoft para poder hacer simplemente la actualización de un DPM Server 2007 a un DPM Server 2010, si es el caso. Es decir, si hoy tienen una implementación de DPM Server 2007 y requieren hacer una actualización a DPM Server 2010, la podrán hacer utilizando el Upgrade Advisor, quien de alguna manera les indicará cuáles son los pasos para hacer la actualización de un DPM, de una versión de DPM a otra versión de DPM, evitando conflictos entre versiones y eventualmente perdiendo las bases de datos que hoy tengan de respaldos.
Dentro de la planeación de la implementación van a poder encontrar herramientas que les van a permitir de alguna manera poder validar cuál es el estado actual de su infraestructura y cómo pasar a Data Protection Manager de manera programada todos los respaldos. Hay un Data Protection Manager Storage Requirement Calculator por Hyper-V que les va a permitir hacer todos los cálculos necesarios para poder dimensionar la solución de backup que ustedes requieren hoy para su infraestructura. Entonces, concluyendo ya, lo que le podemos decir es que DPM está diseñado especialmente para Hyper-V, aunque no es su propósito último. Como ya vimos, podemos hacer backup no solamente de productos Microsoft, sino de una serie completa de productos y de terceros. Básicamente lo que podemos generar entonces, en definitiva, son backups incrementales. Vamos a poder generar todo lo que sea consistencia de backup a través de las instantáneas utilizadas o provistas a partir del shadow copy de Windows. Vamos a poder hacer proteger máquinas virtuales en cluster share volumes que estén siendo trasladadas de un nodo a otro. Gracias al Live Migration, vamos a proteger toda la máquina virtual y restaurar archivos individuales de una máquina virtual. Vamos a poder proteger también los equipos físicos. Vamos a poder tomar instantáneas del equipo físico también, o bien imágenes del equipo físico, porque repito, DPM es completamente agnóstico al hardware. Si hacemos respaldos bare metal para poder pegar esas imágenes en hardware diferente o en hardware igual en caso de que nuestros hosts sufran algún problema de hardware físico. Vamos a tener protección de nuevas máquinas virtuales. Eso significa que nosotros, al igual que en las bases, en lo que ocurre, que fue lo que expliqué con las instancias de SQL que tienen bases de datos y que se generan bases de datos nuevas, DPM autorreconoce las nuevas bases de datos y crea toda la agenda de backup sobre ellas. Lo mismo sucede con máquinas virtuales. Si nosotros creamos nuevas máquinas virtuales dentro de un servidor DPM, dentro de un servidor de Hyper-V, no tenemos que avisarle a DPM que ha sido creada una nueva máquina virtual dentro de un servidor de virtualización. Automáticamente DPM, la gente de DPM instalado en el host, se da cuenta de esta nueva máquina virtual y puede autogenerar la creación del backup. Por último, también, entonces tenemos que Data Protection Manager es la mejor solución de backup conocida hasta hoy para todo lo que significa la familia de servidores Windows y de aplicaciones y servidores de aplicaciones Microsoft, basado completamente o construido bajo la filosofía de trabajar en entornos virtualizados de Microsoft. Quiero decirles que Data Protection Manager está soportado para ser instalado en máquinas virtuales, no solamente en equipo físico. Podemos tener todo Data Protection Manager instalado en una máquina virtual, solo que esta máquina virtual debe tener o debe hacer los backups directos a ya sean discos pass-through o LUMs directas de una SAN. Está diseñado para hacer backup de clientes Windows y está pensado completamente en la escalabilidad y en la confiabilidad de sus respaldos. Estos son algunos vínculos de interés donde pueden validar, digamos, las novedades, configuraciones y características de Data Protection Manager 2010. Aquí también van a poder ver el Upgrade Advisor. Aquí tienen el vínculo donde tienen el Upgrade Advisor. También tienen toda la parte de calculadoras de almacenamiento para DPM 2010 que les había hablado. Y el sitio web oficial, tanto el blog de Data Protection Manager. En nombre de Microsoft y el mío, pues ha sido un placer haber pues atendido a este evento de protección de data y Microsoft Hyper-V para toda la audiencia de Latinoamérica. Muchísimas gracias una vez más, espero verlos pues en un futuro no muy lejano, en futuros eventos. Natalia, hemos concluido.